Buenos días, Ley. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, licenciada. Perdón, no es esto lo que... Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a ver lo del ejercicio que les había dejado. El ejercicio que les había dejado, incluso les coloqué el link donde podían encontrar unos modelos de factura. Y el ejercicio consistía en decir qué tipo de datos. Ustedes tenían que seleccionar, creo que eran 8 datos, me parece 6 u 8. Tenían que decir qué tipo de dato es, numérico entero, numérico real, etcétera, y asignar un nombre como nombre de variable. Les coloqué también un video para que ustedes lo vieran como apoyo sobre cómo se define una variable. Bien, entonces vamos a verlo rápidamente. Digamos, un tipo de dato. Se me ocurre que un tipo de dato se refiere a cualquier valor que ustedes están viendo en el documento de la factura. Por ejemplo, nombre del cliente. Entonces tenía yo que definir qué tipo de dato es. ¿Qué tipo de dato sería? Sería un dato de tipo cadena de caracteres. Un nombre de variable que le puedo asignar. Por ejemplo, nom cliente. Ok. Otro dato, número de factura. ¿Qué tipo de dato sería? Entero. Exacto. Podría ponerle num factura. Ok. Otro dato que se les ocurra que aparece en las facturas. La fecha. La fecha. Sería un dato de tipo fecha. Fecha. Entonces, por ejemplo, fecha factura. El nombre de la empresa. El nombre de la empresa sería una constante, ¿verdad? Porque sin importar cuántas facturas se emitan, va a ser el mismo nombre de la empresa. Y aquí estamos trabajando únicamente con variables. ¿Y la dirección? ¿La dirección? ¿La dirección de quién? Del cliente. Sí. Del cliente. ¿Aparece en la factura la dirección? Sí. Sí.
Veamos. Dirección del cliente. ¿Qué tipo de dato es? Cadena. Ajá, cadena de caracteres. Cliente. ¿Otro dato? La fecha de vencimiento. El impuesto, Lick. Fecha de... Todos estos son como datos del encabezado de la factura. Sería un dato de tipo fecha. Algo que esté en el detalle de la factura, donde se pone el desglose de todos los artículos que lleva. Descripción. El La producto. descripción. La descripción del artículo. El precio del Sí, artículo. sería nombre del artículo o descripción del artículo o del producto. Ya sería una ¿qué? Cadena de caracteres. Y le puedo decir, le puedo llamar nombre artículo, el precio unitario. ¿Este sería qué? ¿Qué tipo de dato? Ese sería un entero. No, no sería un entero. Real. Sería un Real. real. Todo lo que se refiere a dinero lo vamos a definir como real. ¿Qué más? Pongamos, llenemos la tablita. 3 más. Impuesto. Impuesto. El impuesto, ¿qué tipo de dato? Entero. No, Real. 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 Todo lo que se refiere a dinero lo vamos a definir como real. Entonces, impuesto, impuesto. 2 datos más. Valor total. Podemos ponerle el subtotal. El cálculo antes del impuesto. Igual es real, ¿verdad? Porque es una cantidad monetaria. Y el total, ya en realidad todo lo que va a pagar el cliente, también es real. Ahí lo tienen. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá sí la habíamos visto bien, lo que es definir el tipo de dato. Y el nombre de variable, habría que seguir las reglas que están en el video. ¿Qué es? Un nombre de variable tiene que comenzar ¿con qué? Con una letra. O sea, puede llevar un número, pero por ejemplo yo podría decir aquí dirección cliente 1, por si está registrado varias direcciones del cliente. Entonces, dirección cliente 1, dirección cliente 2, etcétera. ¿Verdad? No puede llevar espacios en blanco. ¿Qué significa? Que yo no puedo poner acá nom, después dejar un espacio en blanco y después cliente. Eso no está permitido, ¿verdad? O lo pongo todo pegado o utilizo el guión bajo para unir las dos palabras. Y el guión bajo es el único carácter especial que admite el nombre de la variable. Otra cosa, si se fijan en estos nombres de variable, a mí me recuerda de qué se trata el dato que vamos a guardar en esta variable. Yo al ver el nombre de esta variable, valga la redundancia, que se llama nom cliente, yo sé que esta variable sirve para guardar el nombre del cliente. Si miro esta de precio de artículo, el nombre de la variable, yo sé que sirve para guardar el precio de los artículos. Y así. Entonces hay que seguir esas reglas. ¿Alguna consulta? No, ¿No? Quedó claro, Lick. Me alegro. Me alegro que haya quedado claro. Entonces vamos a continuar con el tema. También coloqué un video sobre esto para que lo puedan ver por la tarde. Entonces el tema de hoy, La prueba del jueves será como esto que vamos a hacer, Lick.
¿O cómo es? todo lo que veamos hasta el día miércoles, o sea que va a entrar parte de cómo definir variables, lo que veamos hoy de expresiones aritméticas y mañana de expresiones lógicas va a entrar también. O sea, definir tipos de datos, definir nombres de variables, eso viene en la prueba. Diga. Todo eso está en la plataforma, ¿verdad? Para reforzar. Sí, los videos, la grabación de las videoconferencias están en la plataforma. Entonces, entramos con el tema de hoy, que son expresiones. Bien. Entonces, la definición, las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Ok. Ya ustedes en las clases de matemáticas han trabajado con expresiones que son del tipo expresiones aritméticas, como esta que está acá, ¿verdad? Que tenemos aquí dos tipos de operaciones aritméticas. La primera es la suma y la última es que la raíz de C. Y ya sabemos que cuando nosotros decimos B y decimos C, que son letras, esperamos que B y C tengan valores asignados, ¿verdad? Para poder resolver esta fórmula. ¿Ven? Entonces las operaciones aritméticas también son empleadas en los algoritmos. Nos dice que hay una clasificación de las expresiones aritméticas, relacionales, lógicas, carácter. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a ver hoy las expresiones aritméticas. Y aquí están listadas con los respectivos símbolos que se utilizan. La suma, pues no hay mucho que explicar ahí, ni la resta ni la multiplicación, ¿verdad? Conocemos muy bien este tipo de operaciones. Ahora, con la cuarta operación, que se refiere a la división, pueden ver que aquí hay una división, pero acá, más adelante, tenemos otro tipo de división. Bien, ¿cuál es la diferencia? Generalmente, cuando nosotros tenemos dos números y los vamos a dividir y utilizamos el símbolo de la pleca para hacer la división, nos estamos refiriendo a la división de números reales. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que yo puedo definir o dividir 5 entre 3. 5 entre 3, ¿verdad? Si yo pongo la pleca para resolverlo, me va a dar un número de tipo real, el resultado, lo cual significa que puede tener un componente decimal, como el caso este de 5 entre 3. ¿Cuál sería la respuesta a dividir 5 entre 3? Me daría 1.66666, etcétera. Entonces, esa respuesta, 1 puntos y n cantidad de dígitos decimales, yo lo tengo que almacenar en una variable de tipo real. Entonces, eso significa la pleca. Me da un resultado real. Dependiendo del lenguaje de programación, nos va a decir que obligatoriamente tenemos que colocar los operandos. Los operandos son los dos números que vamos a dividir como reales. En otros tipos de lenguaje no va a ser necesario. Pueden ser enteros, pero el resultado va a ser real. Lo importante es aquí que la pleca nos va a dar un resultado real, aunque sea el componente decimal 0. Por ejemplo, si yo digo 2 entre 2 y utilizo la pleca para dividir, ¿qué me va a dar? 1. Entonces, 1, pero me va a dar 1.0000, etcétera. O sea que siempre va a ser real, aunque su componente decimal sea 0. La diferencia que tenemos con la otra división, que se va a denotar por la palabra div, ¿verdad? Y esta varía dependiendo del programa que estemos utilizando. La división entera, a diferencia de la división real, siempre nos va a dar como resultado un número entero. Así que en aquella división que les estaba diciendo de 5 entre 3, si yo utilizo la división entera, yo ya no puedo decir que el resultado es 1.666, etcétera.
voy a decir que el resultado es ¿qué? Es la división que maneja, vamos a compartir la pizarra, lo que es cociente y residuo. O sea, si tengo 2 entre 3 y estoy definiendo una división de números reales, entonces mi resultado es 1 punto, etcétera. Esta es la división de números reales. Me da un resultado real. Pero si yo digo 2 div 3, ¿qué me va a dar? Dividan 2 entre 3 sin tener 2 entre 3, aquí es 0 punto. A ver, dividan. 0.6666. Aquí es sí. Ajá, pero acá. ¿Cuál sería el resultado? Sin componente decimal. 0. ¿Verdad? No puedo ponerle yo esta parte de aquí. Entonces, división de números enteros. Ok, otro ejemplo. Digamos 7 entre 5. ¿Qué me va a dar 7 entre 5? División de números reales. 1.4. 4. Entonces aquí estoy dividiendo. Esta es la división de números reales. Pero si ahora yo digo 7 div 5, me va a dar 1. Ese es el cociente de la división. Ok. Y por otro lado, por ahí vieron algo que se llama mod. Mod significa el residuo de la división entera. Entonces, si yo digo 7 mod 5, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿cuál es el residuo de dividir 7 entre 5? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, miremos. Si 7 entre 5 me da 1, ese es el cociente. ¿Cuánto es lo que sobra? 7 menos 5, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Entonces me sobran 2. ¿Entendido? ¿O hacemos un ejercicio más? ¿Jóvenes? Claro, más le. ¿Verdad? Aquí los operandos y el resultado es entero. Aquí también. Los operandos y el resultado es entero. ¿Verdad? Pero por el contrario, aquí resultado es real. Entonces no hay mayor problema ahí. Si yo voy a dividir dos números enteros y utilizo la pleca, ¿bien? Puedo obtener un resultado real. Por ejemplo, 7 entero y 5 entero, yo voy a obtener un resultado real si utilizo la pleca. Pero si utilizo la palabra especial div, entonces lo que voy a obtener es un resultado de tipo entero. Entonces regresemos al texto. Entonces eso era la diferencia entre división, esta compleja, y div y mod. ¿Okay? División entera y el módulo o el residuo de la división entera. Después, la última que nos queda es la exponenciación o elevar un número a una potencia determinada. A veces que se utiliza esta flechita para arriba o los dos asteriscos o este símbolo de acá para denotar, una expresión aritmética donde hay que elevar un número a una potencia determinada. ¿Okay? Entonces nos dice que todos estos símbolos que están acá,
estos de aquí, y las palabras clave div y mod se conocen como operadores aritméticos. Entonces, obviamente, cualquier expresión que nosotros tengamos con cualquiera de estos símbolos o palabras clave se va a llamar expresión aritmética. Entonces, aquí tenemos, miren, el significado y los tipos de operandos. Repito, los tipos de operandos son los números con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí hay dos operandos, el 19 y el 6. Miren, 19, 6. ¿Qué tipo de división va a ser acá? Si utilizo div, va a ser la división entera. Entonces, los tipos de operandos son enteros y el tipo de resultado es entero. Y aquí está cómo se hace la división entera. Miren, el cociente, este 2, es el que me va a retornar 19 div 6. Pero el residuo, que el residuo es 3, es lo que me retornaría si yo digo 19 mod 6. Entonces me obtiene el residuo. Entonces, esta es una expresión aritmética. Esta de acá también es una expresión aritmética. Entonces ahí tenemos más ejemplos. Miren. De 19 div 3, división entera, 19 entre 3, el resultado 6, 19 entre 6, residuo, porque utiliza mod, entonces me da el resultado. Ahí hay más ejercicios, porque ustedes después en la grabación los quieren repasar. Ahí está la expresión y el resultado. Tenemos dos columnas con distintas expresiones aritméticas. Esto no lo vamos a ver ahorita, esto sí. Reglas de prioridad. Vean, muchas veces necesitamos tener expresiones aritméticas que utilizan más de un símbolo. Por ejemplo, acá, que yo tengo sumas, multiplicación, de nuevo una suma, de nuevo una multiplicación. Entonces, ¿cuál es entre todas estas de acá la que se va a realizar primero? Ese es el orden de prioridad de las operaciones aritméticas, que es lo que tenemos aquí. ¿Cuál es la expresión aritmética que va a tener la mayor prioridad? Dice que las que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Si existen diferentes paréntesis anidados, o sea que yo tengo un juego de paréntesis dentro de otro juego de paréntesis, eso significa anidar. El que está más interno es el que se va a realizar primero. Y de ahí yo voy despejando, ¿verdad? Entonces, el que está más hacia afuera, más externo, es el siguiente que se va a ir despejando y así sucesivamente. Después nos dice, las operaciones aritméticas dentro de una expresión suelen seguir el siguiente orden de prioridad. Entonces, los paréntesis, mayor orden de prioridad. Esto, ay, se me va a la siguiente página. Estos de acá son operadores de incremento y decremento, que les dije que no los íbamos a ver ahorita. Entonces los vamos a obviar. Los que siguen en prioridad. O sea que si yo después de resolver las operaciones aritméticas que tengo en un juego de paréntesis, ya terminé de eso, pero todavía tengo operaciones aritméticas pendientes, ¿cuál es la que sigue? Entonces aquí está. Las que siguen en prioridad son la multiplicación y la división. Pleca, división de números reales. O sea que multiplicación, división van a tener el mismo orden de prioridad. Después viene lo que es el módulo. ¿Se recuerdan qué era el módulo? ¿A qué se refiere el módulo? El residuo. Así es, el residuo. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas que tienen el menor rango de prioridad? Aquí dice que la suma y la resta. Las operaciones aritméticas, por otro lado, se empiezan a realizar de izquierda a derecha, en el orden en que nosotros leemos. Por ejemplo, acá, A. Tengo una suma y una multiplicación. Entonces, yo sé que la multiplicación tiene mayor prioridad que la suma.
Por eso es que primero aquí se está haciendo la multiplicación. Se obtiene el resultado y después de eso yo hago la suma. Miren, 6 por 14, 84. Resolví y después digo, bajo el 3 más 84, tenemos 87. Acá en el siguiente ejercicio tengo dos operaciones con la misma prioridad porque tengo dos multiplicaciones, 7 por 3 y 4 por 6. Entonces yo tengo que resolver individualmente cada una de ellas. Entonces empiezo por la izquierda. Resuelvo primero 7 por 3 que me da 21. Después resuelvo 4 por 6 que me da 24. ¿Bien? Y ahora voy a tener ¿qué? Voy a tener dos sumas. Esta de 8 más 21, que es el resultado de esta multiplicación, más 24, que es el resultado de esta multiplicación. Entonces empiezo resolviendo nuevamente de izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, voy a hacer primero 8 más 21. Aquí está, 29. Y después esa se la voy a sumar 24. Aquí está el resultado final. Siempre que en los ejercicios vayamos a resolver este tipo de expresiones, es importante lo que ustedes ven acá, poner estas llaves, porque así uno cuando está revisando puede ver cómo fue que ustedes despejaron o resolvieron el ejercicio. Entonces, no solamente el resultado, sino que paso por paso, cómo ustedes lo fueron resolviendo. Entonces, así uno sabe a qué operación ustedes le dieron la mayor prioridad. Entonces, las operaciones no solamente se pueden realizar con números así fijos, obviamente, las puedo realizar con variables y con constantes. Entonces, digamos que si yo tengo, vamos a definir A, B, C, D como entero. Tengo una manera de definir variables. Tengo 4 variables que se llaman A, B, C y D. ¿De qué tipo de datos son? Entero. Y luego voy a hacer algo que se conoce como asignación. Asignación, ¿verdad?, es una instrucción que tiene que ver con poner un valor, ¿verdad?, dentro de una variable. Voy a hacer asignación directa. Ojo con esto, muchachos, porque esto parece sencillo, pero créanme que todavía tengo gente yo en lenguaje 3 que se confunde con la operación de asignación. Entonces no saben la forma correcta cómo asignar valores a un número, a una variable. Entonces, ¿qué es una asignación directa? Bueno, yo digo a la variable A, acuérdense ustedes que una variable es un espacio en memoria. ¿Ven? Entonces, piensen ustedes que la memoria de la computadora es como un montón de cajitas, las locaciones de la memoria. ¿Bien? Y en el momento en que yo defino una variable, por ejemplo A una cajita de esas yo le puse el nombre de A, pero hasta ahí. O sea, dije, esta ubicación, esta cajita se llama A y solo va a guardar datos de tipo entero. Es lo único que hice, pero la cajita sigue estando vacía. Hasta que yo le asigne un valor, o sea, yo coloque algo dentro de la cajita, ¿verdad?, es que puedo decir que la variable, ¿verdad?, tiene valor. De una forma de asignar valor a una variable, como les decía, es la asignación directa. Vamos a utilizar este símbolo que se llama igual, que no es el mismo símbolo que este de acá. Y mañana vamos a ver por qué. Pueden ustedes ver que se utiliza el símbolo igual en una operación de asignación. No hay ningún problema en ello, ¿verdad? Pero generalmente en los algoritmos se utiliza esta flechita. Yo digo, a la variable A le voy a asignar el valor de 10. A la variable B le voy a asignar el valor de 5. A la variable C le voy a asignar el valor de 22. Y a la variable D le voy a asignar el valor de 8. De 4 variables definidas, 4 valores asignados a las variables. Ahí yo ya puedo empezar a trabajar. Vamos a hacer operaciones aritméticas.
Digamos que la primera operación que yo digo es A más B entre D más 2. Vamos a dejar espacios para poderla resolver. ¿Cuál operación es la que se va a realizar primero? La del paréntesis. La que La de está entre los paréntesis. paréntesis. Entonces, miren, voy a copiar A más B entre, y voy a resolver la de los paréntesis. ¿D qué valor tiene? 8. 8. Entonces voy a resolver 8 más 2. 2. Ok. 8 más 2. ¿Cuánto me da eso? 10. 10. Entonces aquí voy a poner el 10. Solo lo hice para que ustedes vieran de dónde sale el 8. Entonces esto me da 10. Como ya la resolví, muchachos, no tengo que poner los paréntesis nuevamente. Ya está resuelta. Entonces los quito. Entonces, ¿cuántas operaciones aritméticas tengo ahora? Tengo una suma y tengo una división. ¿Cuál se realiza primero? De división. La La división. división. Te voy a tener, miren, A vale 10 más B que vale 5 entre 10. Ustedes me dicen que primero se hace la división, es cierto, tienen mayor prioridad. Entonces al final me quedaría con 10 más ¿qué? 5 entre 10. ¿Mm? ¿Cuánto es 5 entre 10? Esto, ¿verdad? Me quedo Sí. con sí. Sí. Me quedo con una única operación. Entonces la resuelvo al final y el resultado final de esta expresión aritmética es 10.5. ¿Ok? Sí. Bueno. Entonces resolvamos otra. Digamos que es B por 5 más D por 25 menos 5 por D. Lick, tengo una consulta. Ah, dígame. Que los valores se definan como enteros, no importa que el resultado sea real, como en el primer ejemplo. Tiene toda la razón. Aquí obvié. Entonces, ¿cuál sería el resultado acá? ¿Mm? ¿Cuál sería el resultado aquí? Sería Solo 10, ¿verdad? 10, solo sería 10, corrijan. Solo sería 10. Sí, excelente que me haya corregido. Entonces veamos, pongamos los valores primero. ¿Quién es B? 5. ¿Qué? 5. Entonces voy a poner 5 por 5. Después tengo un más ¿qué? 8. 8. Después tengo un por, o sea, una multiplicación, abro paréntesis. Tengo un 25 menos, abro paréntesis. 5 por qué? 8. Menos 2. ¿Qué se resuelve primero? El paréntesis que está más adentro. Correcto. El que está más anidado. Le voy a tener 5 por 5 más 8 por... Me dijeron que se resolvía primero este. 5 por 8. 5 por 8. 40. Desde ahí tengo que. Sería acá. Menos 2. ¿Correcto ahí? ¿O no? ¿Está correcto? ¿Dónde No, no está correcto. No, ¿verdad? ¿Por No. qué? ¿Por qué?
¿Dónde Porque va? ya eliminó el paréntesis. El 2 tendría Este- que ir adentro del paréntesis Exacto. también. Este es este 40. Así que el menos 2 va aquí. Porque este paréntesis de acá es este de aquí. Entonces el menos 2 menos 2. Ahora miremos en esto que tengo ahorita, que tengo que resolver primero. El paréntesis. Exactamente, el paréntesis. Entonces lo que está en el paréntesis. Más 8 por... ¿En qué orden empiezo yo resolviendo esta expresión? Tengo aquí dos operadores, menos y menos. ¿Cuál tengo que hacer primero? 25 menos 40. De izquierda a derecha. Exactamente. De izquierda a derecha. 25 menos 40. De 15. Menos 15. Menos 15. Entonces yo empiezo haciendo de izquierda a derecha. Entonces tengo un menos 15 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da esto? Menos 15 menos 2. Menos 17. Exacto. Entonces ya resolví lo del último paréntesis que tenía. Menos 17. ¿Okay? Vamos a lo siguiente. ¿Qué tengo que resolver primero? De izquierda a derecha. Las multiplicaciones. Tengo dos multiplicaciones. ¿A cuál se refieren ustedes? La de la izquierda. La de la izquierda. Entonces 5 por 5. Esta. Eso me da 25. Entonces me queda 25 más 8 por menos 17. ¿Qué resuelvo ahí primero? La Tengo, multiplicación. La multiplicación. tengo una suma y una multiplicación. Entonces primero tengo que hacer esto. 8 por menos 17. Ayúdenme ahí. 8 por 17. Menos 136. No le escuché bien. Menos 100. ¿100 qué? 136. Menos 100. Ajá, 136 negativo. ¿Ven? Ahí ya solo tengo una suma. ¿Cuánto me da esto? Negativo 111. Exacto. Ahí está. Entonces, ese es el orden para resolver las operaciones aritméticas. ¿Alguna consulta? Queda un minuto, muchachos. Salgamos y volvamos a entrar. Ok.